traemos acá para el tema de implementación BIM, es el proyecto piloto, ¿sí? Pues digamos que es una de las estrategias que se pueden utilizar para iniciar en la metodología, y el proyecto piloto se puede dividir en varias iniciativas también, eh, enmarcado obviamente en lo que se desarrolla nosotros como, o conocemos nosotros como el proyecto de prueba o el proyecto inicial, o también lo podemos llamar eh, nuestro primer proyecto, ¿cierto? No sé, depende del enfoque que se quiera desarrollar, ¿sí? Y vamos a hablar un poco sobre qué recomienda, pues, los estándares para hacer esta implementación, pero voy a tomar de referencia mucho el concepto de Autodesk, ¿sí? Que ellos allá, pues, tienen, digamos, unos casos de éxito bastante particulares, y traigo alusión, pues, de una información que he recopilado, tanto del BIM Forum como de otros documentos que he leído por ahí. ¿Ok? Pero bueno, primero que todo, ¿qué es el proyecto piloto, no? Pues es un proyecto que representa la primera experiencia para adoptar algo, ¿no? En el caso de la metodología BIM, pues la primera experiencia para utilizar la metodología BIM, ¿sí? Esta implementación puede ser ágil y directa, es decir, no necesariamente tiene que incurrir uno en todas las componentes BIM al principio, sino que debe utilizar los componentes que se le faciliten a la empresa a adoptar en su primera experiencia, en su primer abordaje a la metodología BIM, ¿sí? Y pensemos en todas aquellas herramientas que permiten hacer una retroalimentación real, ¿sí? O sea, si yo utilizo un EIR para mi proyecto piloto, es porque espero que ese EIR se vaya actualizando en el transcurso del tiempo, o se encuentren elementos de cambio que luego tendrán que ser evaluados, ya sea por la organización o por el mismo contratista que ejecutó el proyecto, ¿sí? Eh, si implemento un BEP, también lo mismo. Si implemento modelos, si implemento un software 4D, un software 5D, ¿sí? Todo tiene su componente asociado a la metodología, pero tiene que estar enfocado siempre en que se va a obtener una retroalimentación al final, ¿sí? Y esto también apunta a cualquier uso de cualquier elemento, software, tecnología, métrica, etcétera, ¿sí? Luego se evalúa ese software a través de métricas, a través de mediciones, y estas mediciones deben estar asistidas por una persona o por un equipo que conozca el proyecto, que viene siendo como el promotor BIM, ¿cierto? Quién conoce la metodología? Pues el que ha ejecutado BIM anteriormente, ¿ok? Entonces no podemos basarnos simplemente en, digamos, en una persona, una experiencia individual, sino que hay que adoptar también una asistencia bastante experimentada, ¿ok? Entonces eso es lo que trata más o menos el proyecto piloto. Y fíjense que no abarca o no dice que tenemos que utilizar ciertos modelos, ni tampoco nos dice, venga, es que tiene que aprender Revit de primero, no. Digamos que nos establece que es una primera experiencia a abordar algunos componentes específicos de la metodología, ¿sí? Sí. Entonces, señor, pues fue que te conectó alguien de pronto. Ok. Entonces, bueno, siguiendo esa idea, ¿cierto? Lo primero que se debe hacer es seleccionar el proyecto piloto. Ahorita más adelante les muestro tres posibilidades para seleccionar un proyecto piloto, ¿sí? Debo identificar los tipos de proyectos, ¿cierto? Entonces debo saber a qué departamento o área de la empresa voy a seleccionar para que empiece el proyecto piloto, ¿sí? Porque puede ser que a veces el proyecto piloto no debe empezar por los diseñadores, puede que debe empezar por los de obra, ¿sí? O puede que empiece por el área administrativa, ¿sí? Entonces hay que seleccionar el departamento específico que queremos que empiece el proyecto piloto. Y si tenemos la potestad de ser gerentes de la empresa y queremos que todos los departamentos se integren, hay que seleccionar muy claramente qué componente de la metodología BIM va a utilizar cada departamento, ¿ok? Para que no quede un departamento suelto esperando que otros le den información acerca de la metodología, ¿sí? Y finalmente, pues que si uno quisiera hacer una correcta aplicación de la metodología, lo más adecuado es generar un documento parecido al BEP, ¿sí? ¿Por qué? Porque en él es donde usted va no solamente a redactar los componentes básicos de su ejecución,
sino que también va a plantear las lecciones aprendidas y la retroalimentación que comentaba anteriormente. ¿Ok? Debe ver, ese ver no tiene que ser un archivo de Word, no tiene que ser solamente un archivo de Excel o una plantilla, puede ser un software, ¿cierto? Designado para plantear el componente de lecciones aprendidas. Y hay muchos software ahorita que permiten hacer esa gestión y luego convertir los archivos a Word o a Excel o a PDF. ¿Ok? Entonces hay que pensar también en la tecnología para implementar ese ver, ¿no? Digamos que acá yo lo compartí como un documento sencillo, pero piensen un poco en qué herramienta tecnológica ustedes han visto que les permite de manera colaborativa trabajar en este documento. Obvio que recuerden que este ver está dirigido por alguien, alguien debe hacerse cargo de él, pero en términos de coordinación, pues por ahora podemos implementarlos todos y eso podemos trabajar todos en él. Porque en la vida real el BEP debe ser encargado meramente por el coordinador o por el BIM manager, ¿cierto? Porque son los que alimentan realmente este documento. Lo pueden explorar un poco más en el BIM Kit, que ahí establece dónde están las funciones particulares de cada uno. Bueno, el proceso básico es seleccionar un proyecto piloto, empezar a seleccionar el equipo BIM y empezar a proponer una auditoría del flujo de trabajo, ¿sí? No solamente la auditoría de modelado hace parte del proceso, creo que se los contaba en el módulo anterior, sino que también la auditoría de la gerencia de proyectos, la auditoría del modelo de gerencia, y en este caso la auditoría del flujo de trabajo, juegan un papel importante para saber cómo se desarrollan las actividades, ¿sí? Se evalúa el equipo para ver si necesita capacitación o no. Se genera información BIM necesaria para los departamentos, como lo mencioné ahorita, o para los elementos del equipo BIM. Se genera un estándar BIM y cuando sale la generación significa que se adopta un estándar ya existente y se empieza a seleccionar los componentes necesarios y se forman los perfiles, las partes y los roles dentro de la organización para poder luego hacer un seguimiento y asistencia técnica, ¿sí? Terminando obviamente al final del proyecto piloto en hacer la evaluación, que es el tema este de medición de madurez que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Ese es como el proceso general. Digamos que aquí se empieza a abrir una vertiente de posibilidades en las cuales ustedes pueden buscar algunos de estos componentes para investigar y bueno, casi que cada uno de estos componentes se puede crear un pequeño estado del arte, ¿cierto? Una pequeña investigación sobre ella para detectar cómo podemos nosotros apoyar a la empresa, ¿sí? La evaluación del proceso de implementación obviamente incluye las mediciones de las métricas que ya mencionábamos la semana pasada, antepasada, perdón, y además evaluar si los hitos planteados en el EIR y en el PREVEP se están cumpliendo. Si recuerdan, ustedes plantearon unos hitos de cronograma de ejecución del proyecto. Esos hitos allá tienen que revisarse en el proyecto piloto, si es el primer proyecto que se está estableciendo. Bueno, en realidad se registra para cualquier tipo de proyecto, pero para el proyecto piloto resulta importante porque me va a evaluar la adaptación de la organización a BIM, ¿sí? Entonces, en esos hitos se puede evaluar el uso de herramientas, los flujos de, incluso de gestión de la empresa, la comunicación, cómo se manejan los departamentos y si en realidad se están utilizando estándares BIM o no, ¿sí? Son los principales 4 puntos para evaluar los hitos y para allá va el EIR, ¿no? El EIR debía plantear también hitos parecidos a estos, ¿sí? Eh, Obviamente lo dejamos abierto en la primera actividad, pero yo voy a mencionar en la retroalimentación que los hitos apuntan a esto, porque esto es lo que apunta a la implementación de un proyecto, ¿sí? Por lo menos en una de las primeras etapas del proyecto, ¿sí? ¿Qué componentes voy a seleccionar? Bueno, a través de la guía Autodesk, que ya llevan implementando BIM desde hace mucho tiempo, y digamos que es una de las guías más trabajadas, sin seleccionar un estándar, porque, como lo mencioné ahorita, el proyecto piloto no depende totalmente de un estándar, pero sí se debe adoptar uno, ¿ok? Entonces, yo no puedo ejecutar proyectos pilotos pensando en coger la ISO 19650 y aplicarle el pie a la letra, ¿sí? Porque no funciona, ya está aprobado, ya hay investigaciones que lo respaldan, ¿ok? Entonces lo que se hace es coger el estándar y empezar a utilizar las herramientas necesarias dependiendo del componente que yo vaya a implementar, ¿ok? Esto no quiere decir que esto sea lo único que exista, recuerden que todo se basa en lo que se está implementando actualmente, en la investigación que lo pruebe y que evidencie que está funcionando, ¿no? Entonces, hay 5 componentes básicos, que es el marco de implementación del proyecto piloto, la visión BIM que debe tener la empresa,
quién es el promotor o el que genera el liderazgo BIM, cómo se hace la elección y finalmente cuál es el flujo de trabajo recomendado, o bueno, hacia dónde está apuntando ahorita el flujo de trabajo de la mayoría de proyectos pilotos de muchas empresas en el mundo. No sé si de pronto alguien de ustedes ha sido parte del proyecto piloto, ¿sí? Sería bueno que nos contara un poco la experiencia, pero el día de hoy vamos a reducir un poco el tiempo por el tema de la evaluación y eso. Entonces, si de pronto si nos colabora contándonos un poco, buscándonos enlaces que nos pueda compartir por el correo, sería interesante, ¿listo? Porque esas experiencias ayudan a retroalimentar a los demás compañeros, ¿ok? Bueno, en la parte del marco de implementación, digamos que lo que tenemos que tener en cuenta acá es que la empresa debe respaldar la implementación BIM. O sea, lo primero que todo, y bueno, lo que decía, creo que me acuerdo Torres, el nombre de él, la clase pasada, Pablo, ¿sí? Pablo decía, bueno, pero ¿cómo yo convenzo a la empresa de que ejecute BIM, ¿cierto? Bueno, si se hace por proyecto piloto, digamos que la iniciativa debe estar respaldada por la empresa. O sea, la empresa debe tener claridad, ¿cierto? Que quiere hacer BIM o que quiere implementar BIM, ya sea en un proyecto o en otro, ¿sí? Ahorita vemos las opciones, los tipos de proyectos, ¿ok? No puede ser una iniciativa de un solo departamento, como mencionaba ahorita, ni puede ser la iniciativa de una persona o de una disciplina en especial, ¿cierto? Yo como diseñador arquitectónico quiero que utilicen Revit y quiero que utilicen BIM porque eso está sirviendo, no. Tiene que ser una implementación basada en el respaldo de la empresa, ¿sí? Que la empresa quiere llegar allá. Entonces, digamos que en términos de este tipo de implementación, no hay como un estudio de mercado o un convencimiento a la empresa, sino que la empresa ya sabe que BIM funciona y que hay unas ventajas importantes. ¿Ok? Adicionalmente, pues la empresa quiere hacer una transformación organizacional, ¿no? O sea, quiere cambiar la visión y la forma de ejecutar las cosas actualmente. ¿Ok? Entonces, replantear eso hace que BIM pueda introducirse un poco más sencillo, ¿sí? Pueda la gente aprender a la organización o pueda apoyar un poco el grupo de trabajo BIM o el grupo de trabajo del proyecto que se va a implementar, ¿sí? Entonces, el proyecto piloto tiene que primero comenzar con eso, ¿no? O sea, no podemos llegar a convencer a nadie y yo les cuento que eso fue un error que yo cometí cuando hice mi proyecto también del máster, así como lo mostraba nuestro compañero Elvis la otra vez. El mío fue sobre implementación, ¿sí? Y ese fue un error que cometí, que la empresa no estaba lista en ese momento, entonces me tocó esperar unos meses para que se entendieran qué era la metodología, digamos que tuvieran la iniciativa y el respaldo para que se pudiera implementar alguna capacitación relacionada con BIM. ¿Ok? Es así debe estar planteada el marco de implementación del proyecto piloto. Y entonces, teniendo eso en cuenta, ya podemos establecer una visión BIM en la empresa, ¿cierto? Una cosa es la visión que tiene la empresa desde su conformación, desde su origen y que está tratando de implementar, y otra cosa es la visión BIM que viene respaldada por un componente técnico, un componente de implementación y de uso de software y tecnología, ¿sí? Y luego miramos quién hace el liderazgo BIM, que pues específicamente puede ser un equipo externo, ¿cierto? O puede ser un equipo interno que tenga las herramientas para hacerlo. Y cómo se hace este cambio gradual en la empresa a través de flujos de trabajo o de herramientas muy sencillas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la visión BIM? Pues es definir dentro de la organización de forma concisa y bien articulada quiénes son los líderes que realmente quieren adoptar la metodología, quieren adoptar los procesos BIM. O sea, prácticamente hay que chequearlos en una cajita y decirle, venga, estos son los que están apoyando BIM, por ahí tengo que hacer ese convencimiento a ellos primero, porque si ellos son los que están apoyando la transformación, pues con ellos debo empezar, ¿ok? Entonces no es simplemente que ellos declaren que tienen una visión BIM, ¿cierto? Sino que estén, digamos, casi que convencidos o estén en un proceso de convencimiento de que a futuro la empresa va a usar BIM y que eso va a ser lo que permita beneficiar, ya sea en términos de costo, de gestión, de ejecución o de desarrollo de proyectos, ¿ok? Entonces la visión BIM es un componente que no va a quedar solamente escrito, sino que va a tener que ser implementado por los que apoyan la metodología, por los que apoyan el proceso.
Hay varios casos de estudio de cómo implementar la visión BIM en las empresas. Yo aquí digo, digamos, dejo algunos títulos, ¿sí? De casos de estudio particulares. Y bueno, he mencionado mucho el de Building Smart, que obviamente tiene documentación muy importante adoptada en la metodología, pero también tuvo que tener un inicio de la metodología y una visión BIM, que fue la que planteó. Digamos, en este caso, el caso de Finlandia que tengo ahí, lo pueden buscar en internet, pueden buscar las noticias relacionadas y van a encontrar un poco alrededor de esa visión BIM que se quiere desarrollar las empresas. Y justamente el BIM Forum Colombia tiene una visión BIM también especificada, desarrollada dentro de la organización que permite pues plantear el BIM Kit y toda esta serie de documentos que ustedes han visto a lo largo de este semestre, ¿sí? Dentro del punto de vista técnico existen cuatro pilares básicos para crear una visión BIM, ¿no? Primero, pues, inspirar a otros, ¿no? Entonces, quienes están en la organización ya tienen claro que BIM funciona, ¿cierto? Entonces van a apoyar un proyecto piloto porque es una razón para mejorar los procesos dentro de la organización, ¿sí? Y para eso, pues, tienen que buscar herramientas que permitan inspirar a los otros a utilizar la metodología, ¿sí? Lo segundo sería hacer un estudio detallado, ¿cierto? De qué y cómo lo vamos a implementar, ¿cierto? Entonces, los líderes que van a apoyar BIM deben estar capacitados en BIM, ¿sí? Entonces, lo más lógico es que ustedes, que son, van a ser especialistas en BIM, sean los que apoyen la implementación de otras áreas de la metodología BIM en sus empresas, ¿sí? Pero obviamente deben estar a cargo de un rol de gestión, un rol administrativo o técnico que de pronto tenga la oportunidad de liderar iniciativas como esta, ¿sí? Si en el caso de que el líder no esté capacitado, pues se pueden usar asesores externos, como ya lo mencioné, con experiencia para que apoyen esa capacitación inicial y que permitan que los líderes puedan entrar también luego a la parte de convencimiento de los otros entes de la empresa, ¿sí? Definimos quién va a hacer la ejecución, qué se va a utilizar para hacer la ejecución, cuándo, ¿sí? Desde cuándo se va a utilizar la ejecución BIM, dónde o en qué departamento se va a utilizar la ejecución BIM y por qué. ¿Qué buscamos realmente? Entonces, si buscamos unos beneficios económicos, hay que permitirnos evaluar los beneficios económicos en el primer proyecto piloto y eso debe estar establecido desde el inicio de la ejecución del proyecto piloto. Para eso, entonces, finalmente se deben establecer unos logros en la visión BIM que pueden estar basados en los hitos de cronograma que se plantean en el EIR de la empresa o en el BEP que nosotros como constructores o como ejecutores queramos definir. Bueno, esto lo vieron ustedes en el BEP. Este es un cuadrito del BEP, muy parecido al BEP. Bueno, pues de pronto no es el mismo del BIM Kit, pero es el que trae, digamos, Autodesk para recomendar que es un hito para nosotros, ¿sí? Y fíjense que ya no nos establece semanas o días, sino que nos dice, venga, coloque una fecha exacta porque se supone que usted ya sabe cuándo empieza el proyecto y se supone cuándo se va a ejecutar, ¿ok? Luego viene la etapa de liderazgo. Entonces, seleccionar la visión BIM en la empresa, hay que definir quién va a ser el equipo, qué va a ser el equipo que va a guiar la implementación del proyecto piloto. Los equipos de liderazgo generalmente tienen que garantizar que la visión BIM, como lo mencioné ahorita, se refleje en la ejecución del proyecto, en las tácticas de la empresa, en las plantillas a usar, en los formatos, en el modo de comunicación, en la relación entre pares y cómo pues yo puedo implementar BIM. El desarrollo del proyecto debe estar planteado en la sesión de liderazgo. Los líderes BIM deben estar trabajando siempre con los ejecutivos del proyecto, con el dueño de la empresa, con el gerente, porque al final de cuentas ellos son los que van a avalar su gestión o su desarrollo en la metodología. Entonces hay que mostrar las ventajas o desventajas que nos plantea la metodología en términos de comunicación con interesados. Existen 6 componentes para el liderazgo BIM que nos trae alusión a Autodesk, ¿sí? Primero, disminuir las distancias o salvar distancias. Es decir, tratar de que si existen personas que no conozcan el tema, puedan ser capacitadas y obviamente en estas capacitadas hay una evaluación y una validación. ¿Ok? Entonces, no vamos a convencer a la gente, pero si ya hay un liderazgo BIM, si ya hay una gestión BIM creada en la empresa, empecemos a mirar qué pasa con las capacitaciones, ¿cierto? Y a dónde apuntamos. Finalmente, las capacitaciones deben estar guiadas por la organización, pero muchas veces uno toma la iniciativa propia de hacer capacitaciones, ¿sí?
de estudiar, ¿sí? Yo creo que a muchos de ustedes no los obligaron a estudiar la especialización, ¿sí? Le dijeron, bueno, pues si usted estudia, es un plus, ¿cierto? Y ese plus tendremos que evaluarlo y validarlo en algún momento. Entonces, si su empresa va a ejecutar un proyecto piloto o está ejecutando proyectos, muy seguramente le van a evaluar y le van a validar esas competencias que tiene en estos momentos. Es más, en Estados Unidos la mayoría de especializaciones, en este caso maestrías, porque ya no existe ese formato, debe ser evaluado cada 5 o 7 años, ¿sí? O sea, usted no puede ser especialista o, digamos, dedicado a un área si no se evalúa continuamente, ¿ok? Acá pues simplemente lo que se hace es una evaluación cuando se está implementando el proyecto piloto, ¿sí? Segundo, que las comunicaciones de la ejecución del proyecto piloto sean realizadas por los altos directivos o por el elemento de alto perfil que está liderando el proyecto BIM o que está apoyando el proyecto BIM. No pueden venir comunicaciones del equipo BIM externo o del ejecutor o del modelador diciendo, oiga, entrégueme esto porque con esto mejoramos el tema BIM. No, la comunicación debe venir desde la alta gerencia o desde el alto perfil que maneja la empresa para poder, digamos que, convencer o tratar de plantear como un componente importante de la empresa la metodología como tal. Y tercero, pues, tema de capacitación e instrucción sigue estando ahí. Fíjense que al igual que hemos mencionado en las clases anteriores, el costo del proyecto está muy basado en el tema de capacitación y en el uso de software, ¿sí? Entonces seguirá siendo una etapa básica del proyecto piloto, ya cada uno decide hacia dónde enfocarla particularmente. Bueno, los otros tres componentes, ya menos charlados y más a lo que oiga, si yo voy a hacer un proyecto piloto, y estoy liderando la iniciativa, debo revisar cuál es la afectación legal que pueden tener en el contrato que quiero seleccionar para hacer mi proyecto piloto, la colaboración con BIM, ¿cierto? Por ejemplo, me están pidiendo unos planos as-built, ¿no? Unos planos récord, por ejemplo, ¿cierto? Y me piden unos ciertos componentes de plan. Entonces hay que ver si yo voy a cumplir esos componentes utilizando BIM, utilizando Revit, utilizando algún otro tipo de software, ¿cierto? En el contrato no me piden modelar 4D, que es lo que van a aprender ustedes las siguientes semanas, o los que ya saben, pues van a confirmarlo, ¿cierto? Entonces, si no me pide 4D, ¿yo por qué voy a entregarlo contractualmente? No, no, no debe haber una relación directa, pero sí debo evaluar la afectación legal de entregar un 4D, ¿cierto? ¿Qué me va a beneficiar eso a mí el contrato? Eso es un producto que me están pidiendo, no es un producto, ¿en qué aporta? ¿Ok? Y esa afectación pues debe ser evaluada obviamente por un abogado quien tenga claridad en su área o departamento que se está implementando la metodología BIM. El segundo componente que ya hemos visto, la auditoría, ¿no? Entonces debe haber auditores para la revisión de los equipos que están liderando la implementación BIM. Y esa auditoría debe ser basada principalmente en la etapa en la que estemos o el producto seleccionado. Entonces, si seleccionamos modelos para empezar a implementar BIM o Revit o Navisworks, pues deben haber auditores de esa área, ¿sí? Por eso nos metimos en el tema de auditoría, que era un concepto que pocos conocíamos y bueno, que hemos alimentado bastante y que tiene que ver un poco con el chequeo, ¿no? El control que se hace a través de los modelos. Pero esta auditoría no acaba ahí, también se expande a relaciones de documentales, ¿cierto? Yo también puedo hacer la auditoría a documentos. Es más, la rúbrica de auditoría, está por acá, la rúbrica de auditoría por ejemplo, la ley IR, ¿sí? Para mí era esta, ¿sí? Entonces es chequear cada uno de los subtítulos, ¿sí? Y revisar que estén, digamos, acorde al BIM kit, ¿sí? Entonces debe haber un chequeo de auditoría, ya sea con una plantilla. A mí me gustan mucho las plantillas porque soy un poco chapado a la antigua, ¿no? Al Excel, ¿no? Pero podemos utilizar también una aplicación, un software, ¿no? Que me permita a través del celular hacer ese chequeo, ¿no? Y hay muchas aplicaciones que lo permiten actualmente. ¿Ok? Por ejemplo, una aplicación que se llama Planner, Microsoft Planner, no sé si lo han escuchado, que usted puede hacer listas de chequeo internas, ¿sí? Dentro del mismo software.
y de una vez usted simplemente con el celular va chequeando y va diciendo si va cumpliendo o no va cumpliendo. Entonces, la auditoría se vuelve un componente importante en la etapa de implementación BIM y sobre todo en la etapa de liderazgo, ¿no? Yo debo designar auditores a cada uno de los componentes BIM. Y bueno, como ya mencionamos en la clase anterior, la medición de madurez, ¿cierto? Después de terminado el proyecto, de ejecutado el proyecto o durante las ejecuciones y transcurrido cierto periodo de tiempo, se puede hacer definición de indicadores para revisar si el hito se cumple o no y medir la madurez de la organización y sus proyectos, ¿cierto? Esta medición, pues, es un componente importante para la gestión BIM. Y bueno, si nos ponemos a hablar sobre gestión en general, casi que todas las áreas de gestión deben tener una forma de medir. Y esa forma de medir permite luego certificar, ¿sí? Que es una cosa que de pronto no estamos buscando acá todavía, porque las certificaciones, bueno, que yo conozco, no sé si ustedes conocen algunas, son las del Autodesk, ¿sí? Que permiten certificarse con gestión y con software y demás. Pero la idea es que sí se apunte a eso en el futuro, ¿no? Así como uno se certifica eh, de pronto en el manejo de ciertas herramientas, lo puede hacer también en el manejo de la metodología o componentes de la metodología. ¿Ok? Hola, Juan, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Sí, quería como aportar en la parte de los contratos. En ocasiones tenemos las limitaciones de lo que comentaba. Algunos clientes pues no manejan algunos programas, entonces pues le dicen a usted los entregables en formato CAT. Entonces, si usted va a implementar el Revit, o sea, la empresa que tenemos implementa BIM, pero nuestro cliente no, entonces ahí está como esa limitación y pues genera como ese retroceso o cómo se manejaría ahí esa parte, porque lo que comenta, pues, cómo lo podemos hablar o dialogar con el cliente, decirle, no, pues si implemento BIM, nosotros implementamos BIM, pues yo le puedo generar los archivos, sí, se los exporto, pues es como, sí, cómo le entrego esa información de manera fácil a él para que lo pueda Digamos recibir. que, digamos que como es una acción que ya está establecida en la empresa, o sea, por ejemplo, ya se usa BIM, no se usa Revit desde antes, ya no sería parte del proyecto piloto, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista de la relación contractual, lo que se hace es mirar cómo se afecta legalmente el proceso. En estos momentos no habría ninguna afectación porque yo puedo con Revit generar mis CAD, ¿no? El tema ya es interno, ¿no? Se vuelve un reproceso como tú lo mencionas que se dé valor internamente a la empresa. Entonces, digamos, desde el punto de vista contractual, no se cambia, no se pelea con ellos, porque la afectación BIM debe ser desarrollada a lo que diga el contrato, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, la acción es, me toca exportar todo a CAD siempre, porque es lo que me está pidiendo el dueño del proyecto. ¿Qué se podría hacer de pronto en un proyecto piloto, en una etapa inicial, que veamos ahorita los tipos de proyecto piloto? Venga, sí, yo manejo la metodología, yo tengo Revit, yo tengo Navisworks, o yo tengo Robot, o yo tengo cierto software, porque no necesariamente tiene que ser Revit, ¿cierto? Entonces yo quiero entregar esos formatos. Existe la posibilidad de gestionar ese cambio en el contrato. Se puede hacer una modificación, se puede hacer esa propuesta. Todo depende del EIR y del PEC. Si en el EIR hay una mención a esos componentes, se puede hacer el cambio, se puede hacer la modificación. Porque recuerda que al final de cuentas los contratos son un tipo, ¿no? O sea, el abogado dice, venga, este es el contrato tipo, no me lo cambie porque esto es lo que manejamos, ¿no? Pero si uno quiere, digamos, incluir dentro del desarrollo, pues hay otros SIS, hay, digamos, modificaciones en tiempo, modificaciones en dinero, bueno, digamos, muchos tipos de cambios legales, pero todo debe venir desde una iniciativa de la misma organización que maneje un EIR o maneje un término de referencia, algo similar, ¿sí? Porque como lo comenta la etapa, es una revisión, ¿sí? De la afectación, más no una solicitud a cambio, que de pronto sería lo que buscaríamos nosotros en este caso. No sé si me hago entender. Listo, señor. Sí, porque lo que comentamos, pues como se genera ese retroceso, como es un piloto, pues va a generar unas alzas en las horas de dibujo, de Sí. revisiones. Sí, porque estamos trabajando doble, estamos trabajando en dos metodologías, la tradicional y No, la pero no nueva. creas, no creas, no. Sí hay un retroceso pequeño, pero después de que se evalúe la afectación legal del proyecto y de que se sepa que se va a exportar en CAD,
se designan los tiempos y bueno, la afectación es muy mínima realmente, ¿sí? Porque recuerda que hay una ventaja, ¿no? La ventaja es que cuando tú haces cambios en Revit, ¿de acuerdo? O en un modelo 3D, el cambio te afecta todo de una vez, ¿no? En cambio, si haces un cambio en CAD, el cambio se demora porque lo que cambia aquí luego te toca cambiarlo en otro plano y en otra vista y así, ¿sí? Entonces, digamos que sí hay un retroceso, pero creo que está probado o tocaría ponerme a investigar un poco más que ese retroceso pequeño no afecta en proyecto piloto, ¿sí? Pero sería una buena idea investigar, ¿no? Justamente, justamente uno de mis temas de investigación es ese, ¿no? Cómo afecta el modelado BIM a todo este tema de proyectos actuales, ¿no? Y hay una parte donde se lee sobre eso, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa cuando me toca convertir todo a CAD o a PDF, ¿no? En el peor de los casos es PDF, ¿no? Porque hay gente que no abre CAD. O sea, yo conozco ingenieros que no tienen AutoCAD, no tienen forma de abrir CAD, a pesar de que hay herramientas de CAD virtuales, ¿no? No sé si han visto que hay unos visores de CAD que ya tú puedes acceder a través de la página web. Entonces yo creería que va más como enfocado a ver cuáles son esos tiempos y realmente medirlos, ¿no? Pienso yo que será como algo interesante para no afectar, digamos, más allá del proceso legal, sino el proceso interno como tú mencionas. Sí, eso es lo que usted nos comentaba también, la resistencia al cambio. Pues porque uno le comenta a algunos compañeros, sí, en etapas de coordinadores y demás, y pues ellos dicen, no, pero es que para qué voy a generar retrocesos, me genera más tiempos en dibujo, más ingenieros ahí revisando. Entonces, sí, es por eso que uno comenta de que algunos Claro. lo piensan de esa forma y dicen, no, mejor sigamos en lo tradicional. No, y lo que te digo, o sea, por eso hay que investigar y mostrar con evidencia. Mira, es que en el mundo está funcionando así. Y yo les contaba en la exposición que yo hice, voy a hacer una parecida ahorita en noviembre, pero no sé si es virtual, lastimosamente. Que les contaba que ya hay investigaciones que dicen en todo el mundo. Usted ejecute modelado BIM, no importa si se lo piden en tal, prácticamente, no importa si lo piden en tal cosa, al final de cuentas va a ganar usted en tiempos, en costos, en desarrollo de proyectos, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos, es como tratar de mostrar esas investigaciones para que la gente se vaya enterando. Y creo que eso también es una tarea del BIM Forum Colombia, ¿no? Mostrar que se ejecuta realmente. Bueno, bueno, las mediciones termina el proceso de liderazgo, ¿no? Realmente el líder se evalúa basado en las mediciones de la madurez BIM, ¿ok? Y los beneficios de la implementación tienen que ser documentados, ¿ok? Para evaluar si hay un retorno a esa inversión, justamente lo que mencionaba Duan, ¿sí? Entonces, cada vez que se ejecuta el proyecto, hay que evaluar, oiga, me demoré más porque me tocó pasarlo acá, en términos legales me pedían todo en CAD y en PDF, esos tiempos adicionales, ¿cuánto me afectaban el proyecto? ¿Cierto? Y si el retorno de la inversión sigue siendo mayor, digamos, sigue siendo positivo o sigue siendo beneficioso, dependiendo del índice que se utilice, pues yo puedo decir, bueno, pues voy a seguir haciéndolo, no hay problema. Ahora, si ya empiezan a aparecer variables negativas, que bueno, no lo he visto, pero si alguno de ustedes la encuentra, nos avisa, ahí sí hay que replantear, oiga, no puedo implementar modelados si a mí me siguen pidiendo todo en CAD o en PDF, ¿sí? Eso generalmente lo que he leído es que pasa para proyectos pequeños, ¿sí? Muy pequeños, o sea, cosas de días, de pronto de muy pocas semanas, porque realmente la gestión de información puede estar enfocada más al modelado y menos a la ejecución, que es muy corto, ¿sí? Bueno, entonces con eso, digamos, con esas etapas y componentes, entonces llegamos a elegir el proyecto piloto, ¿sí? Digamos que los tipos de proyectos en términos de ser un piloto, o sea, de ser la primera experiencia o el primer acercamiento, no necesariamente debe corresponder a una fase que yo quiera seleccionar del proyecto, ¿sí? O sea, se le fue a Ana ahí el micrófono. La idea no es que yo diga, bueno, tenemos el proyecto en varias fases, voy a seleccionar esta y aquí voy a empezar a implementar. Cuando hablo de fases, hablo de diseño, planificación, ejecución, construcción, ¿cierto? O también puede ser, bueno, estoy en construcción, preliminares, excavaciones, estructura, acabado, etcétera. No. Digamos, la idea es que yo pueda afectar un conjunto de fases para poder desarrollar y evaluar los niveles de madurez de la empresa, ¿sí? Y los niveles de madurez de ejecutar el BIM como tal, ¿sí?
Entonces, si pensamos en fases generales, planificación, diseños, construcción, mantenimiento, etcétera, pues la idea es, venga, vamos a hacer, si vamos a hacer ejecución, pues de una vez evaluemos el mantenimiento, ¿cierto? Si vamos a hacer diseño, pues de una vez utilicémoslo en ejecución, ¿sí? O sea, no quedarnos solamente con una fase particular, porque si no, no se va a poder ver los beneficios de la metodología o los beneficios de implementar algún componente BIM. Entonces, si su empresa, por ejemplo, y creo que lo hablamos en las semanas pasadas, decía, venga, contratista, ejecúteme todo con BIM, Revit, BEP, documentación, estándar, todo entréguemelo así, ¿sí? Pero cuando llega la obra, nadie en la obra utilizaba esa información, pues no había una forma de medir realmente si el proyecto piloto había funcionado o si está funcionando, ¿sí? Entonces deben haber varias fases de ciclo de vida del proyecto y el activo que se va a generar para poder evaluar realmente un proyecto piloto. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿sí? Y aclarándolo un poco, se pueden generar tres tipos de acercamiento para la ejecución de un proyecto piloto, ¿sí? Primero, que completemos un proyecto que esté en ejecución, ¿cierto? Y que debamos generar nuevas competencias. Cuando hablo de nuevas competencias, generar nuevos elementos, hablo de la etapa, por ejemplo, de mantenimiento, operación, ¿cierto? O sea, estoy ejecutando mi proyecto en estos momentos, está mi obra en curso, yo quiero utilizar la metodología. No necesariamente tienen que ser modelos, puede ser documentación como el BEP o plantillas específicas para poder controlar el tema de comunicación, de desarrollo de actividades, etcétera. Todo eso lo puede implementar pensando en la ejecución, pero pensando también en la siguiente fase, ¿no? En la fase de operación, ¿ok? Entonces, ese puede ser una etapa crucial para ejecutar. Eso me pasó a mí también el año pasado. Nos contrató un señor que estaba construyendo un edificio y dijo, bueno, ¿en qué es bueno la metodología? ¿En qué me sirve, no? Y se le planteó las etapas en las cuales se podía desarrollar y hacia dónde apuntaba. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de los edificios residenciales? Que cuando uno lo plantea en obra, por ejemplo, y le dice, vamos a implementar metodología bien en obra, la siguiente etapa del edificio residencial, que es la operación, la toma es la administración, ¿sí? O sea, una administración, un tercero diferente al que está ejecutando. Entonces, nos toca asegurar que ese tercero, que es el administrador, tenga conocimiento de la metodología, ¿sí? Y recuerden que los administradores de los conjuntos residenciales generalmente no son ingenieros ni arquitectos, ¿sí? Son abogados o contadores, ¿ok? Entonces, el uso de la metodología va a ser muy reducido. Es más, ellos les entregan, no sé si ustedes son administradores, no, qué pena, de algún conjunto residencial, ¿no? Pero le entregan los diseños, los planos del edificio y ellos no saben qué hacer con eso, ¿cierto? Ellos lo tienen ahí, lo guardan, llaman al de mantenimiento, ¿sí? Pero no, digamos, no hay una utilidad directa hacia donde va el proyecto como tal. Entonces, muchas veces se queda en ese tema residencial un poco el uso de un proyecto en ejecución. Y en ese tipo de proyectos, por eso se plantea más bien que se haga desde la planificación, ¿sí? O sea, desde una etapa anterior. Pero bueno, les cuento la etapa de completar un proyecto porque es posible hacerlo y también está aprobado con investigación. La segunda etapa es reelaborar un proyecto reciente. Esa etapa también es muy interesante, yo la pude ejecutar también y es coger un proyecto que ya terminó, ¿cierto? Que ya se ejecutó y empezar a implementarle variables de la metodología BIM, ¿sí? Eso es un qué pasaría si, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo hubiera utilizado, por ejemplo, un web donde me diga cómo es el tema de comunicación, cómo es el tema de documentos, cómo es el tema de listado de cambios, cómo es el tema de... Si yo utilizo ese documento y todos nos guiamos de él, ¿cómo hubiera partido el proyecto? ¿Cómo se hubiera ejecutado? Obviamente se basa en supuestos inicialmente, pero va a llegar un punto donde empezamos a comparar componentes básicos de ejecución y se va a poder decir, sí, es una forma de utilizar el proyecto piloto. Generalmente se utiliza es para diseños, ¿ok? Estudios y diseños. Y requiere pues que la persona tenga tiempo, tenga iniciativa y dirija el área de gestión bien en la empresa. Porque imagínense ustedes reelaborar un proyecto nuevamente, ¿sí? Pues muchas empresas no lo hacen. Nadie se pone a ver, bueno, ¿qué pasaría si hubiéramos hecho esto? ¿Qué pasaría si... No, eso es algo que se tiene que de destacar más que todo de un gerente BIM o de un investigador, cosas así, ¿ok? Y bueno, la etapa más común, iniciar un nuevo proyecto para un cliente real con una iniciativa nueva, ¿sí? Obviamente, como mencionaba ahorita, teniendo en cuenta
que el componente contractual sea revisado y que tenga claridad sobre los tiempos que voy a dedicar en ciertas variables. Este es el más usado porque es lo que se piensa usualmente, ¿cierto? Que yo para poder usar BIM tengo que coger un proyecto desde cero y empezarlo, ¿cierto? Digamos que eso no es totalmente necesario, no es totalmente verídico. Se puede utilizar las otras dos anteriores, como ya mencioné, y funciona, ¿cierto? Siempre y cuando tengamos previsto, pues, todo el tema de mediciones de madurez, revisiones de desempeño y hacia dónde apunta el proyecto como tal. Todas estas opciones son válidas y la elección depende del nivel de riesgo que quiera seleccionar la empresa y si existen los profesionales y la mano de obra para ejecutarlo. ¿Ok? O sea, si realmente están las personas para poder entender el proyecto como tal. Si el proyecto real es una opción, lo ideal sería entonces seleccionar a un cliente abierto a adoptar nuevas tecnologías y que comprenda lo que BIM o lo que BIM hará a su favor. ¿Ok? Cuando seleccionamos la tercera opción, que es un proyecto nuevo, que creo que es lo que mencionaba Pablo en la clase pasada, pues igual que mencioné ahorita, el BIM debe estar claro para el cliente, ¿sí? Y creo que lo que más ahorita está, digamos, generando impacto es el tema de los modelos BIM. Lastimosamente, el uso de software, la tecnología, es lo que se ve más fácil en temas de beneficios, ya sea beneficios primarios, secundarios o derivados, y que yo puedo utilizar la gestión de esos elementos para finalidad de algo en específico. El que más se ha visto en términos de Autodesk es el tema de la instalación, ¿cierto? Todo el tema de instalaciones de una estructura resulta ser un componente de modelado bastante interesante, bastante importante en la ejecución de un proyecto, ¿sí? Y es el que más está generando ahorita, digamos, opciones viables de proyectos pilotos, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta también que lo que mencionaba también ahorita Duan, ¿cierto? Si el modelado sigue siendo una iniciativa de los proyectos pilotos o sigue siendo uno de los componentes más importantes, hay que evaluar la viabilidad si en realmente cambiarse de un 2D a un 3D va a generar beneficios, que era lo que ahorita hablamos. ¿Cuánto es tiempo de más? Si esos tiempos de más lo voy a ver en ganancias después en obra o si lo voy a ver en otra fase del proyecto, ¿cierto? Y detallar, obviamente, que hay personas que tienen mucha experiencia, ¿sí? Y que el 2D va a generar más errores de revisión que el 3D, ¿sí? Esa es una herramienta importantísima que detallar y creo que todos acá estamos convencidos, ¿sí? Y si no estamos convencidos hay que convencernos de que el modelado 3D va a apuntar a un poco más de detalle y reducción de errores que el modelado 3D, el modelado 2D, perdón, ¿sí? Sin decir que pues, va a ser perfecto, porque recuerden que hay una auditoría, hay una revisión, ¿cierto? Y de todas maneras hay un componente de revisión bidimensional que se tiene que suplir, ¿no? Siempre que revisamos o modelamos algo, igual nos vamos a una planta, ¿no? Entonces, igual hay un detallamiento 2D que luego se va a verificar en 3 dimensiones, ¿ok? Esa es como la iniciativa principal de algunos proyectos pilotos, ¿ok? Bueno, ¿qué evidencias se tienen para esto, no? Porque no podemos hablar acá de que esto funciona porque sí, ¿no? Obviamente debe haber algunos componentes que se están implementando, que se han implementado ya desde hace muchos años con el tema del proyecto piloto, ¿cierto? Entonces, uno de los componentes que más se ha usado es la coordinación interdisciplinar, ¿sí? En este caso requiere el uso de modelos, ¿cierto? El uso de Navisworks, por ejemplo, que es un software que nos permite coordinar interdisciplinarmente los modelos y el uso de cualquier herramienta que nos permita hacer este componente en la metodología BIM. Ese es digamos, el pilar fundamental en la ejecución del proyecto piloto. Y esa coordinación puede ser en planificación, en anteproyectos, en formulación, puede ser en ejecución de diseños, ejecución de obra, o simplemente puede llegar a la etapa de mantenimiento. Entonces, eso es lo que más se busca o lo que más se ha utilizado en temas de proyecto pilotos, ¿sí? El segundo componente es la visualización del diseño. O sea, la gente quiere ver claramente qué es lo que va a obtener, ¿cierto? El negocio de muchos diseñadores es mostrar en 3 dimensiones qué es lo que va a tener el cliente, ¿sí? ¿A dónde apunta? Entonces, la metodología BIM, los proyectos pilotos se han utilizado mucho para esta finalidad. Y justamente ahorita vamos a mostrar que uno de los principales componentes que se usan en los proyectos pilotos para mostrar que el proyecto funciona es el renderizado, ¿sí? O sea, con renderizar los proyectos a través de los software
que utiliza BIM, se adquiere una integración de la metodología a muchos proyectos. Se adquiere una integración de un proyecto piloto con la metodología BIM. ¿Ok? Y tercero, pues como ya mencionaba, el modelado para evaluación de constructibilidad. O sea, se modela para poder revisar constructivamente cómo se va a ejecutar la obra. Cantidades de obra, fases constructivas, componentes de detalle, planos específicos, porque ahí se van a generar los planos específicos. Y bueno, de ahí viene el cuarto componente de los proyectos pilotos que más se usa, que es la determinación de cantidades de obra. ¿Sí? Y ahí vienen los demás componentes que vienen detrás, pero muy cerquita, ¿cierto? Creo que el más bajo es el tema de planificar seguridad y capacitación o digitalización láser de la información, pero al final de cuentas todos estos componentes son los que se están usando actualmente para los proyectos pilotos de ahorita, ¿no? De ahorita, y bueno, creo que esto ha venido cambiando a lo largo de los años, pero vamos por ahí, ¿no? Por estos porcentajes. Entonces confirmamos que la implementación BIM se basa mucho en la visualización, el modelado y la coordinación, ¿sí? Y yo espero pues que ya el tema de modelado y visualización esté por buen camino, si algunos están trabajando ya en eso, otros ya tienen experiencia, ¿sí? Y que ahora la próxima semana o la próxima clase del siguiente módulo pues se metan a la parte de coordinación, ¿sí? Que es lo que ya, digamos, nos cerraría el primer semestre. Bueno, después de tener claridad de la implementación del proyecto piloto, cuando se empieza a usar hay que definir los flujos de trabajo. Como parte de la investigación que les comento que estuvimos realizando, identificamos que los flujos de trabajo del proyecto piloto eran claves para poder definir si el liderazgo estaba bien, si la visión BIM estaba correcta, si la flexión del proyecto piloto era adecuada y si el marco de implementación había sido bien definido. Ustedes recuerden que los flujos de trabajo se definen con una secuencia de actividades o de sucesos del proyecto. Entonces, designa quién es el encargado de ciertas tareas, se especifica la tarea que se va a ejecutar y se designa una herramienta para utilizarla. En modelado ya lo vimos, ¿sí? El quién es el modelador, el qué es el modelo BIM y la herramienta de Autodesk Revit, ¿sí? Pero ahora ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el rol de coordinador, ¿no? El coordinador, entonces, ¿qué? Navisworks, ¿sí? ¿Y en dónde? Perdón, en modelo 4D y herramientas Navisworks, ¿sí? El gerente BIM, que el web, ¿en dónde? En tal herramienta, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un Word ni un Excel, ya lo mencionaba anteriormente. Eso debe estar definido al inicio del proyecto para que quede claridad de todos los integrantes, ¿sí? Mira, el último contrato que yo tuve en la empresa donde trabajaba tuvo bastante sobrecostos porque no había claridad de los flujos de trabajo, ¿sí? Y los flujos de trabajo es lo que hace que la administración del proyecto suba. Todos aquí tenemos conocimiento de que los presupuestos se dividen en administración y en costos directos, ¿no? En ejecución. Entonces, si la administración no está clara, porque los flujos de trabajo no están claros, y esto sube, no hay forma de hacerlo bajar, porque los salarios de la gente son los mismos, ¿cierto? Le tocaría decirle a alguien, oiga, ya no le pago tanto, sino que le pago menos porque nos está yendo mal, ¿no? Pues la gente renuncia y se va, ¿cierto? Cambio en la obra, cuando suben los costos directos, pues hay una forma de gestionar esas subidas por diferentes herramientas que existen actualmente. Bueno, aquí hay un ejemplo de este tablito. Recuerden que estas diapositivas las tienen ustedes ya en su poder, en la carpeta de diapositivas, que les compartí también la semana pasada. Eh, y bueno, ahí nos plantea algunos ejemplos de algunos roles que manejamos acá en las sesiones, ¿sí? Finalmente, pues si usted va a establecer flujos de trabajo, se recomienda establecer tres componentes básicos de revisión, ¿sí? Y estos pueden ser utilizados después para hacer las mediciones BIM, ¿sí? No sé si de pronto aquí alguno de ustedes lo utiliza, ¿cierto? Son muy parecidos a las famosas meetings o scrums de los ingenieros de sistemas, ¿sí? Que ellos hacen reuniones todas las semanas o ciertos periodos de tiempo para evaluar los proyectos. Entonces, primero debe haber reuniones de capacitación y estas reuniones no son para capacitar, porque eso debe ser otro espacio, ¿no? Sino es para medir el rendimiento del proceso de capacitación. Si está funcionando, cambiarme o modificar la herramienta tecnológica o el software o el conocimiento. Eso está sirviendo para la empresa, en dónde se está viendo ese resultado.
y deben haber reuniones para definir eso como tal. No son las mismas reuniones de comité o las mismas reuniones de flujo de trabajo, no. Son reuniones para definir cómo va el rendimiento del proceso de capacitación. Otro es las reuniones para el cumplimiento de la hoja de ruta, es decir, para revisar el cronograma. Esos son los famosos comités. En todas las obras, en todos los proyectos de diseños, hay comités. Y esos comités son creados particularmente para revisar el cronograma. ¿Ok? Entonces, todo cronograma debe ser revisado en el transcurso del tiempo. Y estos existen. Simplemente lo que vamos a integrar acá es que el cronograma sea el cronograma de hitos BIM, ¿ok? De hitos de implementación, para que sea enfocado a la metodología. Y finalmente las reuniones de comité básicas, pero ya ajustadas al componente técnico, ¿sí? Entonces ya no se va a medir a BIM como tal, sino se va a medir la respuesta del equipo de ingeniería a través de las herramientas BIM, ¿sí? Esto ya, digamos que también está probado en el mundo. La respuesta es muy rápida en términos de cambios, en términos de modificaciones y cómo el equipo BIM responde se mide a través de la respuesta del revisor o del que hace las reuniones de comité. Por ejemplo, un equipo BIM puede hacer cambios de alturas, de descolgado de elementos, ¿ciertos? En muy poco periodo de tiempo, ¿sí? Porque no afecta al modelo. Si usted tiene un grupo de modelo, por ejemplo, creado y hace descuelgues o hace cambios, el grupo de modelo se afecta para todos los niveles, ¿cierto? Y eso es cuestión de horas, ¿sí? Pero después, para definir ese cambio, por ejemplo, imagínese que usted cambia el entrepiso de 2.6 a 2.7. Usted en Bing, si tiene un grupo de modelo, espero se lo imagine, cliquea 2 veces, edita un nivel, edita la altura de un elemento y salió y listo, ¿cierto? O sea, eso es cuestión de minutos. Pero para que alguien le defina a usted cambiar de 2.6 a 2.7 en un comité, eso es un proceso larguísimo, ¿cierto? Se demora más definir por parte del revisor eso que por parte del equipo de BIM que está utilizando. Lo mismo para el tema documental, ¿no? Yo quiero hacer un cambio en algún archivo, en alguna información, pues simplemente nombro el archivo diferente, agrego la información y entrego. Para probar ese archivo van a pasar semanas, días en los cuales el revisor o el interventor va a tener que evaluar la capacidad de ese archivo, la mención de pronto de referencia bibliográfica o, bueno, o la mención de que el proceso constructivo sea adecuado. Bueno, finalmente, para convencer a la ejecución de un proyecto piloto se han utilizado muchas herramientas, ¿sí? La principal es la que vieron ustedes en el módulo anterior y es la que hemos estado apoyando en este posgrado, que es la digitalización de la información. O sea, pasar de CAD al 3D, ¿sí? Y utilizar ese 3D para hacer el muestreo de información, ¿ok? O sea, digamos que en teoría la digitalización y encontrar las tablas de planificación, encontrar tablas de cantidades, es el objetivo ahorita más desarrollado en proyectos pilotos. ¿Ok? Prácticamente en muchas empresas, y conozco muchas empresas acá en Bucaramanga, que pues, acá estamos más en cero que en otros lados, que tienen la idea de implementar BIM con ese objetivo, con digitalizar la información y que todo quede un poco más claro para el usuario, para el constructor. ¿Ok? Y la siguiente etapa, pues, es el modelado 4D, ¿cierto? En el modelado 4D, que es la revisión de la coordinación del proyecto con varias disciplinas y en tiempo, ¿cierto? Pues se puede evaluar realmente cómo es el proceso. Eso es lo que van a tratar de chequear un poco en el módulo siguiente. Bueno, una pequeña introducción, porque de todas maneras es un proceso bastante largo. Y lo conformarán un poquito mejor en el segundo semestre. Y otros, como le mencionaba, el más usado, el renderizado, ¿no? Bueno, yo como ingeniero estructural, o bueno, los ingenieros estructurales como tal, nosotros no renderizábamos, ¿sí? Nosotros generalmente hacíamos planos en 2D y ya, ¿sí? Actualmente van a ver que hay planos tridimensionales, planos renderizados, información digitalizada, muy clara en términos de colores, formas, tamaños y elementos en planos estructurales, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con planos de redes, de urbanismo y de otras disciplinas, porque pues ya los arquitectos sí ya venían con ese modo operando, pero los ingenieros no. Y justamente ya estamos integrando esto gracias a las herramientas que tiene la metodología, gracias también
bueno, a muchas otras cosas que están avanzando en el transcurso de los años, no necesariamente tiene que ser solo con BIM, ¿no? Y finalmente, chequear el flujo de trabajo, ¿no? Mostrar a la organización a través de un proyecto piloto, a través del uso, por ejemplo, de Autodesk Construction Cloud o a través de BIM 360, que se puede manejar la información un poco más sencilla, que la digitalización es más rápida, que chequear cambios en el software es mucho más eficiente que chequearlos en un plano. Bueno, y en fin, usar una herramienta que permita gestionar los flujos de trabajo. ¿Sí? Creería que esta es una propuesta final de presentación. Bueno, en las diapositivas yo les dejo unos videos sobre el tema de renderizado y el tema de Navisworks que van a servir como introducción al siguiente módulo, ¿ok? Que pueden chequear, pueden mirar. La idea era dejárselos desde el jueves para que tuvieran una semana para mirarlos, pero bueno, digamos, eh, traten de mirarlos de aquí a este jueves o de aquí al otro martes, como para que tengan una idea de hacia dónde apunta el módulo siguiente, ¿ok? Y ahí están los links para que les pueden dar clic, me avisan si hay algún problema. Y el otro componente es el muestreo de las fases constructivas, ¿cierto? Que es, digamos, otro componente importante a la hora de definir el proyecto piloto, bueno, de hacer el muestreo final del proyecto piloto, porque me va a servir no solamente para ejecutar el proyecto, sino también para entregar los planos récord, ¿cierto? Planos récord me va a servir luego de evidencia de que ejecutar un proyecto con modelado BIM puede ser más eficiente. ¿Ok? Aquí también les dejo unos videos de cómo crear fases constructivas en Revit. Ya esto es como cuestión de tiempo y bueno, estará enfocado en otras áreas de su trabajo. De pronto algunos ya conocen estos temas. Los que no, pues la invitación es a chequearlos, revisarlos y ver cómo se pueden hacer estas creaciones de elementos. ¿Ok? Listo. Eso era lo que tenía que contarles. No sé si hay alguna pregunta. Hola Pedro, buenas noches. ¿Duda de esto o de la evaluación? Del tema, profesor, que me Ah, comentaba. bueno. Bien, bien, qué más de cosas. Eh, bueno, hay algo que no había entendido un poco. Se ha estado hablando sobre la implementación BIM en una empresa en general, puede ser una constructora, pero cuando de pronto yo tengo una empresa de diseño estructural, ¿la manera de implementar el BIM es diferente o es la misma, pero se adapta de alguna manera? Digamos que tú puedes seleccionar, si lo vas por el lado del proyecto piloto, tú puedes seleccionar las tres etapas, ¿no? Entonces, en diseño, tú puedes coger un diseño que ya esté iniciado y empezar a modelarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía antes? Es más, lo dialogamos creo que con Laura, que hace algunos años en Medellín, lo que hacían era, bueno, se diseñaba y al final que se diseñaba, se modelaba en BIM para que vieran de pronto ventajas constructivas, por ejemplo, cantidades de horas, detalles, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se puede implementar en un diseño estructural, en un diseño sanitario, en cualquier diseño realmente, ¿sí? El otro, ya se está aportando en muchos lugares de Colombia, es, bueno, ya tenemos un proyecto nuevo, integremos al contrato, integremos a los entregables, que se hagan entrega de modelos, entrega de detalles constructivos en 3D, y se puede iniciar el proceso de diseño desde la metodología. Como hicimos nosotros, empezamos con un CAD, con una idea de estructura, la pasamos a Revit, de Revit se pasa al modelo estructural, allá se prueba y se devuelve a Revit para que se actualicen las dimensiones y los refuerzos de los elementos, ¿sí? Entonces también se puede implementar la de hacer un proyecto nuevo. La que sí no he visto es que tú le digas a la empresa de diseño, bueno, ustedes ya diseñaron este edificio, ahora denme a mí la oportunidad y se los voy a modelar en Revit para que vean las ventajas y las diferencias de detalles y los tiempos que se ahorran modelando en Revit o AutoCAD. ¿Sí? Ese sí no lo he visto, los diseñadores, el diseño es muy barato, ¿no? O sea, diseñar cualquier especialidad es muy barato, entonces hacer una retrospectiva, una reevaluación del proceso con BIM es muy poco. Entonces sí existe y se hace con las dos que ya mencioné, desde el principio o cogiendo un proyecto ya iniciado que se quiera llevar a los modelos. No sé si así respondí la pregunta. Sí, o sea, eh, porque, o sea, habíamos estado tocando todo el tema del BIM y cómo aplicarlo a una empresa que pues tiene, que en este caso
es gerencia de un proyecto. O sea, ellos contratan a las oficinas diseñadoras, al contratista constructor, y ellos gerencian el proyecto y pues es como más fácil de entender un poco cómo se implementa el BIM en estas organizaciones o estas empresas. Pero ya cuando vemos entonces, vamos un poco más allá a la empresa como tal o a la oficina diseñadora. Entonces es como que, bueno, ¿y aquí cómo se hace? ¿Cómo implemento yo el BIM aquí? Porque ya no es tan generalizado, no es tan, o no se cumplen los mismos procesos como en una empresa de gerencia que tiene un proyecto. Ah, claro, no, aquí lo que tendríamos que hacer es irnos a la etapa de capacitación de una vez. O sea, ya en tema de diseño, lo que más nos importa a los diseñadores, y yo que soy diseñador estructural, te puedo decir que lo que importa es que maneje un software que entienda unas plantillas, que entienda procesos, ¿sí? Entonces ya uno tiene que irse a la parte de la capacitación, ¿sí? A esta parte que está acá. Entonces nos toca invertir en cómo yo puedo tener herramientas que me permitan garantizar luego que con la persona correcta puedo ejecutar la metodología y me va a servir a mí beneficiosamente. Y muchas empresas empiezan por ahí, Pedro. O sea, la mayoría nos dicen, vamos a capacitarnos en tal herramienta, en tal software, porque eso nos va a servir. Es más, tengo unos aliados, unos socios ¿en qué se capacitaron? Se capacitaron en programación. No sé si fue en C++ o en Power BI, no sé en qué se capacitaron, porque era más fácil capacitarse en eso y generar hojas de cálculo que enseñarle a la gente a diseñar con hojas de cálculo nuevas, ¿sí? Entonces, digamos que apunta por ese lado, en términos de diseño. Y bueno, habría que investigar un poquito más que a casos de éxito, ¿no? Porque aquí siempre hay que fundamentarse en casos de éxito. Pero por el lado de diseño va por ahí, creo yo. Ok, ok, entendido. Gracias. ¿Listo? Y Duan, Y acerca de lo que decía el compañero, pues usted nos comentaba que en la parte del ACC, pues podemos incluir a muchos actores. Entonces en la parte de diseño puede intervenir el estructural también y hacer su diseño, lo comparte en su carpeta y pues en la única que va a tener acceso, ¿no? Y pues ahí van a intervenir pues los demás disciplinas o personas que van a estar ahí en el proyecto. Pues así lo veo yo, ¿no? De que sí, podríamos integrarlo de esa forma. claro, pero digamos que lo que comenta Pedro es como desde el principio, ¿no? Como yo hago para decir, es lo que le entendí, ¿no? Que desde el principio decirle, bueno, diseñadores, cámbiense a BIM, ¿no? Entonces, ya el flujo de trabajo, que es lo que viene, ya sería como una consecuencia de utilizar la metodología. Entonces, es un poquito más difícil de llegar allá. Claro que sí está bien el aporte, pero un poquito más demorado llegar allá realmente, ¿no? Pensaría yo, pero sí, sí es posible. Juliana, buenas noches. Hola Inge, buenas noches. ¿Tienen como alguien allá? Dos micrófonos. Listo. Hola Inge, buenas noches.